Hola, ¿qué tal, gente? Bueno, con el video que hice la semana pasada sobre la Primera Guerra Mundial, hoy veremos un episodio que ocurrió durante aquella guerra, en el territorio del Imperio Ruso, en el año 1917. Y me refiero a la Revolución Rusa. Ocurre que en el Imperio Ruso, llevaba tiempo siendo azotado por una fuerte hambruna y un terrible invierno. Además de que muchos rusos vivían en condiciones bastante precarias, y de que las condiciones en el país eran parecidas a las del feudalismo. Sin mencionar que Rusia en aquella época era uno de los países más atrasados del continente. Esto sumado a las constantes derrotas que Rusia estaba sufriendo en la guerra, llevó al desprestigio al zar Nicolás II Romanov. Además de que años antes de esta revolución, ya había estallado otra revolución, tras la derrota ante Japón en la guerra ruso-japonesa de 1905, en donde la armada rusa fue derrotada humillantemente ante Japón. Y luego de esta derrota en el Pacífico, la gente salió a las calles para protestar, pero estas manifestaciones fueron reprimidas con fuerza por las autoridades. Y bueno, cuando estalló la guerra, Rusia comenzó a tener algunas derrotas ante Alemania. A causa de esto el zar Nicolás II fue personalmente al frente para dirigir a sus tropas, pero con su nulo conocimiento militar, solo empeoró las cosas. Por cierto, en esto lo acompañó su hijo Alexei Romanov, el cual era hemofílico. Y mientras que Nicolás estaba en el frente oriental, su esposa, la emperatriz Alejandra, quien era de origen alemán, dirigía el país. Esto último despertó las sospechas de la gente, quienes comenzaron a verla como una enemiga y una espía alemana. Unos meses antes habían asesinado al médico y consejero de la familia real, el monje Grigori Rasputin. Al final, la fuerte crisis que azotaba al país, terminó por hacer que las protestas se intensificaran, y esto terminó por hacer que el zar acabara abdicando. A esto se le llamó la Revolución de Febrero, la cual de hecho ocurrió en marzo. Luego de esto se puso un gobierno provisional, con el socialista Alexander Kerensky como cabecilla del gobierno. Al mismo tiempo se comenzaron a organizar una serie de agrupaciones de obreros, campesinos y soldados, llamados soviets, quienes comenzaron a exigir mejores condiciones de trabajo. Pero resulta que el gobierno provisional no les hizo mucho caso, lo que comenzó a generar un nuevo descontento en la gente. Y mientras esto ocurría, a Rusia llegó el revolucionario Vladimir Lenin, quien estaba exiliado en Suiza, pero cuando se enteró del derrocamiento del zar, regresó a Rusia con ayuda de Alemania. Y rápidamente se convirtió en cabecilla del partido bolchevique, que era el partido apoyado por los soviets. El gobierno de Kerensky comenzó a perder popularidad rápidamente, y aún más cuando se decidió mandar más tropas a luchar a la guerra. Lo que desató una serie de protestas, las cuales fueron reprimidas fuertemente por el gobierno. Lenin de hecho se tuvo que exiliar por segunda vez tras esto. Hasta que finalmente en octubre, o más bien noviembre de 1917 estalló la Revolución de Octubre, en donde los revolucionarios asaltaron el Palacio de Invierno y derrocaron al gobierno provisional. Por cierto, Kerensky salió huyendo de ahí, aunque los revolucionarios festejaron de una muy buena manera. Luego de esto, Lenin regresó y anunció una serie de reformas, entre ellas se anunció una repartición más equitativa de las tierras entre los campesinos, además de que comenzó una política de alfabetización en el país, y una paz inmediata con los imperios centrales. Y rápidamente se comenzaron a organizar unas elecciones, en las cuales Lenin se postuló por el partido bolchevique. Pero Lenin perdió las elecciones, quedando en segundo lugar. Lenin rápidamente se hizo con el control del país. Esto obviamente que no les gustó a algunas personas. Lenin además había creado una policía secreta llamada la Checa, la cual se encargaba de cazar a los opositores políticos. Y bueno, debido a la gran represión, se formó un ejército rebelde llamado el Ejército Blanco, quienes tenían el objetivo de derrocar a Lenin. Y rápidamente en Rusia estalló una guerra civil, entre el Ejército Blanco y el Ejército Rojo, que era dirigido por León Trotsky. En determinado momento el Ejército Blanco trató de liberar a la familia Romanov, quienes estaban presos en Ekaterimburgo. Pero lamentablemente estos fueron fusilados en el sótano de su casa junto a sus sirvientes, por orden de Trotsky. Finalmente ya para 1923 la guerra civil acabó con la victoria del Ejército Rojo. Un año antes ya se había formado la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Lenin, quien ahora estaba en el poder, comenzó a preparar una serie de proyectos para mejorar la calidad de vida en el país. Pero lamentablemente, Lenin murió en 1924. Y aquí un hombre al que todos habían infravalorado se hizo con el control del país, me refiero al secretario general del Partido Comunista, Josif Stalin. Trotsky, quien tenía una rivalidad con Stalin, fue expulsado del partido y más tarde asesinado en México.
Stalin gobernaría la Unión Soviética con puño de hierro hasta 1953. Y durante su gobierno muchas personas murieron o fueron apresadas en campos de trabajo forzado llamados gulags. Pero bueno, eso es otra historia, la cual veremos en un futuro video. Bueno, creo que aquí terminamos por hoy. Si te gustó el video, por favor regálame un like y suscríbete a mi canal, ya que eso de verdad me anima un montón. Y si tienes algo que quieras agregar, puedes dejarlo abajo en los comentarios. Bueno, sin nada más que agregar, chao.